Aleluya. Paz de Cristo para todos. Que el Señor los bendiga. Una vez más estamos en este lugar ministrando. Seguimos adelante, seguimos en la carrera. Seguimos hacia adelante todo el tiempo en el Señor Jesucristo. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesús a todos. Los que están aquí, los que nos van a escuchar también en el internet, en el tiempo del Señor. Que la paz de Cristo esté con todos. Que todos estén gozando, estén recibiendo el alimento espiritual, amén, que es de lo que nos tenemos que alimentar. Los verdaderos creyentes no tenemos que vivir, como lo decimos siempre, de liturgias, de fiestas, de tradiciones. Tenemos que recibir la verdad, y solamente Jesucristo tiene la verdad, amén. Seguimos en esto, seguimos bendiciendo a todo aquel que ama y quiere de Dios, amén, y también aquellos que tengan dudas. Deben de acercarse al Señor creyendo todo el tiempo, tienen que acercarse porque Él es el único que nos da la victoria, amén. Pero el tema de esta tarde, escuchen bien, es cómo terminar la carrera con Dios, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando, todo esto es muy extenso, es muy grande todos estos estudios, pero el Señor nos muestra lo más importante, diría yo, para que nosotros estemos recibiendo y estemos entendiendo qué es lo que necesitamos para seguir en los caminos de Dios, ¿sí? Tenemos que entender que no es fácil, tenemos que entender que son luchas, tenemos que entender que son guerras espirituales, tenemos que entender que no es fácil porque el enemigo está guerreando continuamente con nosotros. Pero nosotros hoy en esta tarde nos vamos a dar cuenta de las grandes promesas que Dios ha hecho sobre los tiempos de antes, sobre los hombres, y lo sigue haciendo aún en nuestros días también. Entonces el tema, se lo repito, cómo terminar la carrera con Dios. Porque si Dios nos llamó, si Dios nos está mostrando, si Dios nos está guardando, si Dios nos está bendiciendo, tenemos que permanecer con Él. ¿Y de qué manera podemos hacerlo? Hoy lo vamos a ver. Hoy nos vamos a dar cuenta cómo nos vamos a quedar con este Dios de gloria hasta el final, por los siglos. Amén. Vamos a abrir en 2 de Timoteo 4:1 para ver lo que Pablo le dice a Timoteo. Segunda de Timoteo 4:1 al 7, y vamos a ver que le está diciendo a él que haga una obra en el ministerio que iba a empezar Timoteo, como evangelista, como predicador. Ni más ni menos le dice que haga una obra de evangelista, y al hacer una obra de evangelista es que va a hablar siempre, continuamente, de Jesús, ¿sí? Vamos a leer. Dice 2 de Timoteo 4:1, le dice Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. En otras palabras le está diciendo: te insisto y te ruego delante de Dios y del Señor Jesucristo. Oiga bien lo que va a pasar: que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea que hay que pensar, ¿no? Porque va a haber un juicio. Como dice aquí, juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación una, y en su reino otra. Por eso dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea que los verdaderos hombres de Dios estamos guiados por el Espíritu Santo, y es necesario que se predique, escuchen bien, para que el pueblo de Dios permanezca para siempre, ¿sí? No se cambian las letras, no se endulce el evangelio, no se pone una cosa por otra, no se hace nada de eso. Claramente le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Todo eso lo llena la doctrina de Jesús. Entonces dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, dice así. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, ahí está lo malo, ahí está lo terrible, ahí está el error, ahí está por donde se desvían, ahí es donde caen, ahí es donde llegan y ahí es donde se pierden. Amén. Está hablando el apóstol Pablo muy claro ahí. Escuchen bien lo que acabamos de leer, que se van a apartar de la verdad. Dice el oído y se volverán a las fábulas. O sea, empezar a decir una cosa por otra. Por eso entendamos que si queremos permanecer con Él y terminar la carrera, solamente con el Señor. Le dice en el 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. La obra del evangelista es estar hablando siempre, más que ninguna otra persona, de Jesús. Porque son los evangelios. Es lo que más fuerte está ahí, se manifiesta cómo anduvo Jesús en la tierra, el ministerio del Señor, ¿sí? Dice, cumple tu ministerio, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Vean que Pablo nunca dijo llorando, me voy a morir, nunca dijo siento feo, no dijo nada porque Pablo estaba lleno de la sabiduría de él. Entonces, acuérdense que estar con Dios es mucho mejor. No tiene que haber nada en cuanto a estar con Dios, estar aquí en la tierra. Por eso Pablo sabía de lo que hablaba, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Escucharon bien? Él, de acuerdo a lo que Dios le mostraba y el tiempo que le tocaba, Pablo podía declarar que había acabado esa carrera. Dice, he guardado la fe. Ahí está todo. ¿Qué es guardar la fe? Es mantenerse siempre en las mismas cosas de Dios. No probar doctrinas nuevas, no ir a iglesias diferentes, escuchar a nuevos pastores, escuchar unas alabanzas raras, escuchar esto, escuchar no sé quién, sino que fe nomás es una. Y el autor y consumador de la fe es Jesús. Por eso todo está en Jesús, ¿sí? Claramente lo dice el 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, sobre todas las cosas diré yo, he guardado la fe, dice él ahí. Luego podemos ya darnos cuenta, pues, tan clara está la escritura, ¿no? Busquen 1 Corintios, denle hacia atrás, y por allá va a estar 1 Corintios 9:24, y vamos a ver que Pablo dice que no es nomás pensar que le agrada a Dios, sino Pablo está sometiendo su cuerpo. El cuerpo de Pablo lo somete a la voluntad de Dios, ¿sí? Dice que pone su cuerpo en servidumbre. Cuando él dice en servidumbre, es porque él está sirviendo solamente a alguien, y es a Dios. Él no volvió con los fariseos, sino más, él no volvió a congregarse con ellos a ver qué hablaban o de qué se trataba todo. Él le pertenecía a Dios ya, ¿sí? Vamos a ver qué dice ahí en 1 Corintios 9:24. Y va él a poner este ejemplo otra vez de una carrera, ¿cierto? Porque él habló de que él ya había terminado la carrera, pues. Entonces dice aquí, pregunta, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? ¿Se fijan eso? Ahora, él está poniendo este ejemplo porque en aquel entonces ya había juegos entre personas, compitían y todo, y a ver quién ganaba, ¿no? Como tipo olimpiadas, pues, para que me entiendan. Algunos dicen que ya existían, otros que no, yo no sé, pero de que había carreras y que compitían, iban tras de algo, ahí está. Es un ejemplo, pero en realidad es la verdad. La carrera que tenemos nosotros es esa, de llegar hasta el final. Pero vean lo que dice él. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Dice, correr de tal manera que lo obtengáis. O sea que hay mucha gente, ahí no explica si son de otras creencias o son mismamente cristianos exactamente o perfectamente, sino que dice que muchos, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Correr de tal manera que lo obtengáis, les dice. Dice enseguida en el 25, todo aquel que lucha
de todo se abstiene, o sea que de todo se refrena. Si en este vivir que tenemos que tener en mente las cosas que podemos hacer y las que no podemos hacer. Estamos refrenando nuestro cuerpo. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Dice, ellos a la verdad vean el grado de error de las otras personas. Quiere decir que posiblemente se están absteniendo de recibir a Dios. Pero según ellos van en la carrera con nosotros buscando la verdad. ¿Sí se ha fijado en eso? Que todas las otras religiones que se dicen ser cristianas, entre comillas, que no lo son, dice aquí claramente que ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Entonces ahí podemos ya ver que sí es cierto, que están como con nosotros, se parecen a nosotros, pero no son de nosotros. ¿Entendimos bien ahí? Dice, repito el 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Y luego habla de los otros grupos de creyentes falsos. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Una corona incorruptible es aquella que el Señor nos da, la corona de justicia. Dice el 26, así que yo de esta manera, aquí está el ejemplo de él, de esta manera corro, no como a la aventura. ¿Sí? A la aventura es ir, sí, a ver qué pasa, creer en un Dios a ver si responde, creer en un Dios a ver si se manifiesta, a ver si es cierto que es el que salva, a ver si es cierto que es el que sana, a ver si... Pablo no andaba así, como a la aventura en la carrera divina de Dios que le dio. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Qué absurdo es eso, golpear el aire. ¿Se fijan en el ejemplo que puso? Porque para Pablo, los que están refrenando, absteniéndose de la verdad, son aquellos que están golpeando el aire. Una tontería es lo que están haciendo. No pueden ellos recibir ni entender, ni nunca van a ser salvos si siguen, ahora sí que rechazando al Señor Jesús. Como lo que Él es, ¿sí? No como lo que ellos piensan que es. Dice en el 27, sino que golpeó mi cuerpo, aquí está ya, y lo pongo en servidumbre. Cuando uno golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre, uno se ha entregado a ese Señor, que es Señor de señores. Porque es que no podemos decir, yo no puedo hacer nada y ser tremendos creyentes. Tenemos que decir, Señor, haz tu voluntad en mí. Para lo que yo sirva, úsame, Señor. Aquí estoy yo, Señor. Veme a mí. Todos en la Biblia decían, veme a mí, ve cómo estoy, ve mi corazón, ve todo, mi alma, mi pensamiento, pesa mi corazón. Todos se disponían algunas veces para con Dios. Por eso Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Por qué dice él eso? Porque vea lo que puede suceder. No sea que, habiendo sido un heraldo es aquel que es un mensajero, un enviado, una persona que es enviada por Dios, porque eso es lo que fue. Dios le habló, Dios lo levantó. Por eso dice Pablo, no sea que yo, habiendo sido un heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Escuchó bien? Todos aquellos que dicen, no, es que la salvación Dios no la da, no está jugando, no la quita, no la pierde. No, es que entendamos cómo está esto en orden. Cómo Pablo, siendo él quien era, movido y todo por el Espíritu Santo, habiendo sido transformado totalmente, él tenía en la mente que él podía ser eliminado. Él no estaba hablando de la carrera física que ellos estaban en esos jueguitos ahí, no. Él estaba hablando de la salvación. Por eso dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, o sea, un mensajero de Dios, un enviado de Dios, yo mismo venga a ser eliminado. Por eso es que él se sometía y se ponía ¿qué? A servidumbre con Dios, a servirle a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Por eso ahí podemos ya ver, entiendan, cómo terminar la carrera con Dios. No crea esa mentira del diablo de que usted no tiene que hacer nada. Porque lo que el enemigo quiere es que usted no mueva nada, ni piense nada y siga igual y al final se pierda. Porque el evangelio no es lo que usted cree. El evangelio es poder de Dios en usted. ¿Sí? Esa es la palabra obrando en usted y en mí. Ese es el poder del evangelio. No lo que me imagino que es y nunca siento ni vivo ni hago nada. Eso así no es. Por eso entendamos que si el apóstol Pablo, que era un heraldo, él piensa y dice, yo mismo no quiero ser una persona eliminada en el Señor. ¿Sí? ¡Wow!
Vamos a movernos a Filipenses 2:12. Si es que entiendan que muchas doctrinas que están aquí y en todo el mundo, se les ha dicho por todos lados que Cristo Jesús ya lo pagó todo, pero como digo siempre, no explican cómo es eso. Ellos nomás dicen, bueno, pues eso dijo el pastor, que ya está pagado. Vamos a ver qué pasa. No, es que así no es. Vamos a leer Filipenses 2:12. ¿Sí? Filipenses 2:12. Y vamos a ver este consejo a los filipenses de parte también de él. Dice Filipenses 2:12. Déjeme. 2:12, aquí está. Dice Filipenses, ahí estamos, 2:12. Viene. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, dice, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ahí vemos ya el carácter movido, no solamente cuando está el líder, el pastor, sino que cuando no hay nadie y que tú llevas a cabo lo que has recibido de parte de Dios. Amén a eso. Lo que se te quedó en el corazón y en la mente, pues, lo que oíste de la palabra. Por eso dice, no como en mi presencia, dice Pablo solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, oigan esta parte, en vuestra salvación con temor y temblor. La relación con Dios es tal y como está escrita, ¿sí? Y cuando está escrita viene el Espíritu y la enseña. Viene Dios y la manifiesta, viene Dios y revela el misterio y usted aprende y se guarda. Si usted no recibe eso, algo está pasando. Entienda. Entonces, dice, gloria al Señor, dice, porque Dios es el que, aquí viene esta parte y ráyela en su Biblia para que sepa, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, y luego dice, por su buena voluntad. Oiga eso. Fíjese y ponga atención de que, si por eso él mismo dice que aquel que no es guiado por el Espíritu Santo no es de él. Entonces, ¿cómo Dios va a someter a una persona en santidad, en sabiduría, en misterio y revelación, si no lo tiene? ¿Sí? Pero cuando ya lo tenemos, cuando somos, Él mora en nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, podemos entender lo que dice en el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Amén. Por eso no hay debilidad en nadie. No hay derrotas, y si hay pruebas, Dios da la victoria junto con la prueba para que la salgamos. Entienda que todo es una formación, pero al mismo tiempo es una victoria al final. No podemos nosotros tener un Dios de poder en nuestro corazón que se nos manifiesta y terminar perdidos. ¿Sí? Cuando Él viene, viene de verdad. Cuando Él enseña, enseña de verdad. Por eso nosotros, como decía Pablo, tenemos que someternos a Él, ponernos en servidumbre de Él. Por eso aquí es donde entra cuál es la comunión que tenemos con Dios. O nomás estamos de boca diciendo que somos esto y somos esto, y en realidad no somos nadie. Ojalá que no sea así. Pero vea cómo dice aquí, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Dice, para que seáis irreprensibles, y ¿cómo dice? Y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Por eso usted y yo y todos los verdaderos que están afuera en el Señor no se tienen que parecer al mundo, ¿sí? No tienen que tener esa similitud de carnales, de fiesteros, de celebradores, de tradicionales, de nada de eso, porque ellos están haciendo eso porque están ciegos. La misma Biblia nos dice para que seáis irreprensibles y sencillos, ¿qué? Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. O sea que Dios nos puede ver a algunos y a ustedes también de repente sin manchas. Oiga eso. ¿Por qué? Porque todavía estaríamos aquí, dice Él.
en medio de una generación maligna y perversa. O sea que nos puede ver algunos sin mancha estando todavía en el mundo. ¿Sí o no dices? Entonces, ¿hasta qué grado tenemos que someternos a Dios? Lo que podamos, para terminar pues la carrera con Él, ¿cierto? Dice ahí, dice, en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo. Dice el 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no corrí en vano, ni en vano he trabajado. ¿Por qué dijo eso? Porque él andaba hablando, predicando y abriendo obras, enseñando. Mucha gente era salva y mucha en vano recibía la palabra. Fíjense y entiendan bien cómo es esto. Es muy fácil de entender todo esto. Fíjese que lo que acabamos de leer, y quiero que lo subraye y se le grabe eso en su corazón, el 2.13. Vamos a repetir el 2.13. Porque Dios es el que hace en vosotros, deje leerlo bien. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Y luego él dice aquí una cosa muy interesante: por su buena voluntad. ¿Cómo será de Dios de grande y de bueno para con nosotros, aquellos que está moldando, aquellos que está guardando? A pesar de las adversidades, Dios nos está moldando, ¿cierto? A unos de una manera, a otros de otra. Unos ocupamos unas cosas, otros ocupan otras. Unos ocupan algo diferente, otros ocupan otra cosa diferente. De acuerdo al corazón, de acuerdo a lo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Pero Él siempre dice algo muy importante, que es por su buena voluntad. ¿Qué tan buena será la voluntad del Señor? Miren, pónganle una marca, o más bien váyase conmigo a Jeremías 29:11. Y ya se lo había avisado Él en el Viejo Testamento a estas personas también. Jeremías 29:11. Es que este Dios de amor, de poder, de bendición, es lo máximo. Miren, Jeremías 29:11 dice, escuche bien para que usted vea y conozca cómo es Dios de acuerdo a lo que Él nos muestra, ¿sí? Porque solamente cuando Él nos muestra podemos saber y entender cómo es que es Él. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, ¿sí? Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Dice, para daos el fin que esperáis. ¿Para cuál sería su fin de usted? ¿Qué tiene usted en la mente y en el corazón que es el final de usted? A mí cuando me habla el Señor del final, primeramente me acuerdo que tengo que ser transformado, tengo que ser cambiado o llegar a la muerte y después estar con Él en una eternidad. Ese es mi final. Eso es lo que se me viene a mí a la mente. Por eso yo no digo el final es retirarme, irme a viajar, tener dinero y conocer el mundo entero. No, nada de eso, porque todas esas cosas la gente las desea. La gente pide, la gente quiere, la gente siempre anda queriendo. Pero en el Señor eso ya se acabó. Y le digo esto porque el Señor hace cosas nuevas en uno. El Señor cuando viene y se manifiesta en una persona de verdad, le quita todos los deseos tontos que antes tenía. Todos los pensamientos raros que ella o él luchaba por tenerlos toda la vida y que eran tonteras, ¿sí? Antes de conocer a Cristo éramos inútiles, de lo peor. Éramos pobres, espirituales, pero en el Señor somos ricos espiritualmente y de todo estamos completos, estamos llenos. Por eso no deseamos como las demás gentes que no lo conocen. Amén a eso. Pero el mismo Dios dice que Él conoce los pensamientos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. O sea, lo que estamos deseando, lo que deseamos, lo que queremos, la forma de vida, de vivir, de acuerdo a la voluntad de Dios se va a hacer. Todo está en orden, para que me entienda pues. Pero vamos a ver que Dios es un Dios fiel. Por eso es que Él va a hacer todo para que terminemos con Él.
Pero ponga usted atención las cosas que Él hace y las cosas que tenemos que hacer nosotros. Porque esta es una comunión. Cuando se dice comunión es que tanto Él como nosotros, me refiero a hablar. O usted cuando ora nomás cierra los ojos y se duerme. Cuando hablamos nosotros nos expresamos a Dios. Le decimos lo que nos está pasando. Le decimos todo tipo de cosa que esté aconteciendo en nuestras vidas. ¿Sí? Y aparte, Jesucristo intercede por nosotros. Y Él responde y Él dice y habla a través de la Escritura, que es lo único que tenemos de Dios. ¿Cómo podemos oír de Dios? Es solamente a través de la Escritura. No podemos imaginarnos, ver cosas, señales, nada de eso. O que venga alguien que no conocemos, nada de eso. Tiene que ser exclusivamente en la Escritura. Por eso vamos a ver 1 Corintios 1:4, ¿sí? Para que ya vayamos nosotros sintiendo en realidad la paz de Cristo en nuestro corazón. 1 Corintios 1:4. Vamos a leer ahí. Fíjense bien que todo esto le tiene que dar a usted la seguridad, la certeza de que pase lo que pase, usted se va a gozar en todo, en la prueba, en todo. Usted va a estar completo y completa. Dice pues Pablo otra vez en 1 Corintios 1:4, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, les dice, ¿verdad? Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. O sea, la salvación, la comunión, todo, fíjense ahorita. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿Se fijó? No dijo, los voy a hacer igual de ricos que Salomón. No habló de ese tipo de riqueza, materiales. Estamos completos, para que usted entienda, espiritualmente y moralmente y todo materialmente, ¿sí? Porque Dios no miente y Dios da conforme a lo que ocupamos. Oiga pues, le voy a repetir el 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Y luego no solamente eso, dice, en toda palabra y en toda ciencia. En toda palabra es lo que les ha sido revelado por obra del Espíritu Santo a las personas. No es nomás, yo me acuerdo que alguien repite eso, ¿qué será? Pues se oye bonito. No, la gente recibe sabiduría y entendimiento de parte de Dios. Amén. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo, dice, ha sido confirmado en vosotros. El testimonio de Cristo, o sea que se han afirmado en la veracidad de lo que fue Cristo en ese entonces, de lo que se vio, de lo que se vivió, de lo que se decía. Todos ellos fueron confirmados en esas verdades, ¿sí? Dice, de tal manera que nada os falta, dice, en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo le preguntaría a usted, ¿usted está esperando la manifestación del Señor Jesucristo o no? Porque nosotros como iglesia tenemos que desear la venida del Señor. Dice el 8, el cual también os confirmará. Oigan bien aquí ya para que usted vea cómo si vamos a terminar con él. El cual también os confirmará hasta el fin. Cuando Él nos está confirmando, nos está afirmando su veracidad en nuestra vida, para que entienda. Misterio, revelación. Cuando nos metemos a leer este libro santo y con poder, Dios nos llena de seguridad. La duda desaparece, el miedo se va, todo temor, todo se va, porque estamos siendo enriquecidos de Dios en nuestro corazón. ¿Sí? Aquí está escrito, y Dios no miente. Oiga el 8, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él se va a encargar de hacer su parte, bien claro eso ahí. ¿Por qué dice eso? Porque Él mismo nos quiere ver irreprensibles en el día de su manifestación. Por eso el que está en el Señor va en victoria, y el que no lo está se tiene que arrepentir y recibirlo en su corazón, porque está perdiendo el tiempo. Y el día que Él venga, no va a oír ni la trompeta, va a negarlo, va a decir, apartados de mí, nunca os conocí. Puede decir un montón de cosas cuando esté la persona ahí, si en verdad nunca lo ha recibido. Porque para todos aquellos que creen, aquí está todo, ¿sí? El cual también nos confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles, dice Él, en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo voy a ser y usted irreprensibles? Por medio de la comunión con Él. Dice el 9, aquí está otra seguridad muy hermosa,
fiel es Dios. Ahora, nosotros tenemos que serle fiel a Él también. ¿Sí? Esa es la parte de nosotros, entregarnos a Él en fidelidad. No le digo que nunca va a pecar, porque todos pecamos, Dios sabe, pero en cuanto a creer, tenemos que serle fiel, no dejarnos mover de doctrina de nadie. Porque aquí dice Dios, dice fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La fidelidad de Dios es manifestada a través de Jesús, y esa es la comunión que tenemos con Él por Jesús. Por eso se menciona también el Espíritu de Cristo. ¿Se fijan ahora sí cómo podemos saber y estar seguros que vamos a terminar con Él? No por lo que mucha gente sin conocer a Dios le está diciendo a usted continuamente en una iglesia falsa. Eso así no es. Usted vea lo que está escrito, ¿sí? Pero mi recomendación es que se arrepienta primero. Todos aquellos que me van a oír en el internet, que no han vuelto a nacer, es necesario entregar el corazón. Es necesario olvidarse de usted mismo y entregar el corazón a Jesús. Solamente a Jesús. No a la religión, no a ningún hombre, ni a ninguna mujer, ni a ninguna religión, ni a ninguna tradición, sino solamente al Hijo de Dios, que es Jesucristo. Ahora, ahí mismo, en 1 Corintios 6:19, es lo que dice ahí. Vean lo que pregunta otra vez. Y esto tiene que ver exclusivamente, otra vez se lo digo, con los creyentes, con aquellos que les están diciendo continuamente, no hagas nada, no te puedes tú ganar. ¿Sabe cómo le dicen para que no haga nada? Tú no te puedes ganar el cielo por tus méritos, le dicen así. Y la gente dice, cierto, yo no lo voy a crucificar, Jesucristo lo pagó, pero no sabe nada de la santidad, y ahí es donde el diablo se mete y les enreda todo. Por eso vean lo que dice aquí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y luego dice, aleluya, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. O sea que ahí está parte del trabajo que está haciendo Dios a través de su Hijo en los creyentes, dando ese poder para que podamos nosotros recibir y entender esto y terminar con Dios esa carrera tan famosa de la que habla Pablo. Porque de otra manera no se puede. No se puede, nadie puede ganarse nada. Pero cuando se hace la unión, como el Padre y el Hijo son uno, Juan 17 dice que son uno y son uno y son uno. ¿Usted cree que nosotros qué somos? También tenemos que ser uno en el Señor, ¿sí? Porque todo es así. Todos tenemos que tener el mismo pensamiento y tener la mente de Cristo. No hay otra. Amén a eso. Todo lo que dice aquí es para que usted sepa en dónde está delante del Señor. ¿Qué es lo que a usted le falta? ¿O qué es lo que no le falta? Para eso estamos leyendo esto, y no se sienta mal nadie. Porque dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. ¿Quién está en vosotros? El Espíritu Santo, dice él así. Dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea que esto es el regalo, esto es lo que el Señor nos ha dado y es lo que tenemos en nosotros. Por eso es que somos nosotros diferentes a los demás. Somos diferentes a los demás en todos los aspectos, simple y sencillamente porque Dios ha venido a nosotros. Gloria a Dios. Entonces podemos ver nosotros que de Dios, escuchen bien, es el poder. No es de nadie, no es de ninguna religión, no es de ningún hombre, de nada. Todo el poder está en Dios. ¿Sí? Por eso la sabiduría, la ciencia, todo absolutamente está entre el Padre y el Hijo. No podemos nosotros esperar en algún otro hombre a que nos dé algo que solamente Dios nos puede dar. ¿Ok? No importa cómo hable, no importa cuánto tenga su doctrina, no importa cómo tan grande esté el templo donde él estaba allá, eso no importa. Si usted quiere atender, o usted más bien nos ve atendiendo eso, muchos de ellos ahí se van a quedar. ¿Sí? Eso es lo más triste. Vamos a ver pues que entonces
todos declaramos que de Dios es el poder, ¿cierto? Busca el Salmo 18. Salmo 18. Gloria al Señor Jesús. Vamos a ver qué dice ahí. Salmo 18, 32. Dice, claramente dice aquí en el Salmo 18, 32, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. ¿Ustedes creen que alguien que declara que Dios es el que hace perfecto mi camino, cómo esa persona puede declarar algo si no conoce a Dios, si no tiene a Dios morando en él? Para poder hablar estas cosas se tiene que tener la verdad en uno, si no entonces uno es un mentiroso. ¿Sí? ¿Podemos ver eso? Muévase al Proverbio 8. Vamos a ver aquí esta parte que está muy hermosa, diría yo. Proverbio 8:14, ¿sí? Dice, vean cómo va a decir de una persona que tiene el contacto con Dios, pues. Proverbio 8:14 dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Dice, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Está hablando con mucha claridad. Dice, por mí reinan los reyes. ¿Sí? Para todos aquellos que temen a los políticos y dicen, es que el político va a echar a perder el mundo, o el otro político se va a juntar con el otro y van a acabar con el mundo, o los políticos están sacando vacunas para matar gente, o los políticos se están poniendo en contra y están haciendo todo y están matando niños. Los políticos, bueno, vamos a ver. Dice aquí en el 15, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Todo se hace a través de Dios. Dice, por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Aprende estos consejos y empiécelos a practicar también usted. Todo lo que se refiere a príncipes, a reyes, son las personas que están en eminencia, gobernadores, presidentes, líderes de los países, del mundo, de muchas cosas. Todos los que se ponen, Dios los ha puesto y todos ellos están bajo el poder de Dios. El que ellos hagan eso o no lo hagan no quiere decir que va a afectar en nosotros, porque nosotros estamos dejando que todo se lleve a cabo. Nosotros no vamos a interferir en los juicios, en las cosas que Dios está haciendo con mucha gente que no le quiere creer. Usted no puede salvar a alguien que ya Dios determinó que va a hacer algo con él o con ella, o con cierto país. Haga de cuenta que cuando él hablaba en el Viejo Testamento, el único que salió perdiendo fue Saúl. Porque Saúl no quiso destruir a la gente y guardó al rey, hizo un montón de cosas, guardó el ganado. O sea, en vez de quedar bien con Jehová, quedó mal, porque él fue mandado a destruir a todos. Y cuando alguien se interpone con Dios, es alguien desobediente. Por eso es que nosotros vemos lo que pasa, pero nosotros sabemos quién es Dios y por qué hace eso. Usted deje de decir, es que hay que votar, es que hay que cambiar, hay que transformar el país, el mundo sería diferente. No, todo ya está hecho, entienda. La maldad ya está hecha, la bendición ya está hecha, los que van a ser salvos ya están, los que se van a perder ya están, todo solamente pasa que se cumplan los cumplimientos de Dios en la vida de todos y el final del mundo y se acabe todo y haga todo nuevo otra vez. Por eso está todo esto escrito. Entonces, ¿de qué serviría tener un Dios si estamos preocupados de los gobiernos? Entienda, eso sí no es. Pero por eso Él sigue hablando, dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Sí? Dice, las riquezas, la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Dice, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Dice, porque vereda de justicia guiaré por medio de sendas de juicio, ¿no bien? Y dice aquí en el 21, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Por eso vemos que Dios cumple sus promesas en aquellos que le creen. ¿Sí? Todo esto usted llévelo a cabo en su vida para que usted vea cómo le va a cambiar el presente
y el futuro, por supuesto, también. Por eso dice el 21, para hacer que los que me aman tengan su heredad es su casa. ¿Cuál casa? La ciudad celestial donde queremos terminar usted y yo. Por eso lo que Él dice lo tenemos que llevar a cabo, tomar la parte que nos conviene, no lo que nos conviene, lo que Él nos está diciendo más bien, eso es, tomar lo que Él nos dice y dejar lo que Él está haciendo con los demás. Nosotros podemos orar, Él dice que oremos por los gobernadores, lo podemos hacer, claro, ahí está, pero de que vamos a meternos a defenderlos, no, tenemos que hacer lo que Él dice siempre. Por eso dice, para hacer que los que me aman tengan su heredad, o sea, su casa, y que yo llene sus tesoros, o sea, todo un paquete entero el que Dios prepara para todos los que le creen, porque de Él es el poder. Pero el Padre, escuchen bien, habla acerca de cómo sería la forma de ser de Jesús. ¿Cómo está eso? En el Viejo Testamento, busquen Isaías 11:2, podemos ver que Él va a mencionar cómo sería Jesús, cómo se desenvolvería por el poder de Dios en Él, es decir, el Espíritu de Jehová en Jesús. Oiga eso. Alguien dirá, no, se está enredando usted. No, es que sí es. Dios es omnipresente. Él puede estar en muchos lugares al mismo tiempo y hacer muchas cosas. Por eso es que el rey David decía, dijo mi Señor a su Señor. ¿Cuál de los dos señores? ¿Sí? Está el Padre, está el Hijo sentado a la diestra, y dijo mi Señor a su Señor. O sea, vemos nosotros la omnipresencia de Dios por todos lados. No sabemos cómo, pero así es Dios. Busca Isaías 11:2. Gloria a Dios. Todo eso está muy hermoso. Por eso es que tenemos que darnos cuenta cuando recibimos esto, que podemos tener la certeza que vamos hacia el final, a terminar la carrera con Dios. Isaías 11:2, fíjense bien cómo va a hablar aquí el Padre acerca de Jesús. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Oiga eso. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Se fijaron bien? Por eso en una parte dice que él oraba al Padre también en temor, porque sabía que él era capaz de hacer todo. ¿Sí? Ahorita no tengo esa cita, pero hablaba de acerca de aquel que podía hacerlo todo. Jesucristo oraba al Padre. Pero vea todo eso que viene sobre de él, de Jesús. Dice, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. O sea que no iba a alegar, no se iba a salir de la verdad por lo que oyera que dijera la demás persona. Dice el 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá, para que vea usted que sí es Jesús, y va a herir, para que entienda más bien, la tierra con la vara de su boca. Eso está en el libro de Apocalipsis. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. O sea, con la misma palabra. Por eso todo lo que él dice se va a llevar a cabo. ¿Ya entendió ahora sí? Pero antes se le derramó el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Con todo el poder que el Padre le da, también le pone el temor de Dios en él. ¿Cómo le parece? ¿Sí? Esto es para que usted sepa que el propio Jesús en todo fue tentado. Ahora sí podemos ver, pero nunca pecó. Porque todas las cosas le dejaron, todo lo que se le proveyó a él y se le dio. Y nosotros no estamos solos. Él nunca nos ha dejado solos. Por eso es que piense cómo usted se puede guardar y terminar con Dios, permaneciendo siempre con Él. Porque el Espíritu viene, lo acabamos de leer. El cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo de nosotros. Y eso lo ha hecho el Padre. Ahora, aquí podemos ya ver
en Lucas 24:45, cómo les dijo Jesús a sus discípulos, ya hablando del poder, ya hablando de la seguridad que ocupaban ellos para poder estar siempre en la verdad y siempre, por supuesto, terminar con Dios. Busquen Lucas 24, casi es hasta el final. Lucas 24:45, vamos a leer. Gloria al Señor. Acuérdense que se les había parecido y todas estas cosas, pero vamos a leer ahí en el 25, en el 45, 24:45. Dice ahí, les recuerda las palabras que les había hablado y les dice que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito, dice eso en el 44, desde la ley de Moisés y los profetas y los salmos. Pero dice el 45 que aquí hace algo el Señor para que empiecen a recibir. Entonces dice aquí, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Vea usted que eso es una cosa, porque hay gente que cuando usted está evangelizando, está haciendo usted eso también. Usted no le está dando, ni puede, ni nadie puede dar el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero cuando usted está evangelizando, ellos están oyendo la palabra del Señor. Como la palabra tiene poder y Dios nos usa, se les abre cierto entendimiento para que ellos puedan ser cambiados en la palabra de Dios. Tiene que tener poder y se abre el entendimiento de repente. Amén a eso. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero él empieza hablando con algo bien crítico y bien importante: Jesucristo. Primero les abre para que entiendan, porque es que si no abren y no reciben, no van a creer nada, para empezar. Y lo más importante aquí es que Jesucristo tenía que morir y resucitar al tercer día, vencer, dar victoria por medio de la resurrección. ¿Sí? Muere, termina con el pecado, resucita, redime y da todo, empieza a trabajar con las personas. Por eso dice eso, y no solamente eso, después de eso se mueve hacia donde está el nombre de Él, que hoy en día no mucha gente lo quiere recibir ni entender. ¿Sí? Para que ustedes vean si el nombre de Jesús tiene poder o no, o es en la Trinidad, o en las deidades de Dios, o es en qué. El mismo Jesús lo está introduciendo. Que se predicase ¿qué? En su nombre, el arrepentimiento y perdón de pecados. Después de que Él hizo lo primero, viene a ser lo segundo, que todo esté en el nombre de Él, para arrepentimiento y perdón de pecados. Amén a eso. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora, el ser testigos de eso, era solamente eso, ser testigos. Era como, ok, yo vi, pero ahora ¿qué hago? No sé qué hacer. Ya vi lo que me dijo Jesús, ya entendí de lo que se trata, pero ocupo algo. Ocupaban ellos algo. Y Jesús, sabiendo todo, les va a dar entrada para tener comunión. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Así es como viene todo aquí. Dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Ahora, alguien que es investido, tiene que ser, la palabra investido es el conceder a alguien, dar algo a una persona que tiene autoridad o poder para ello. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo de Dios, las personas se hacen con un permiso, con un poder que Dios les da. Eso es lo que significa, porque ellos no, aunque hayan sido testigos, si no viene el Espíritu sobre ellos, no podían hacer nada. ¿Se fijan? Y eso es lo que pasa en muchas personas que, entre comillas, se dicen cristianos. Tienen un conocimiento, tienen cierta sabiduría de la palabra,
Pero mientras no vuelvan a nacer y no reciban el Espíritu Santo, no ha pasado nada. ¿Está entendiendo? Por eso es que nosotros, cuando ya venimos a ser poseedores de este Espíritu Santo, vamos directos a la meta, al final, a la carrera, porque Dios va a cumplir eso en nosotros. ¿Ya estamos entendiendo bien? Por eso mucha gente se queda a medias. Lo que Pablo decía, muchos a la verdad corren, pero uno solo logra agarrar el premio. Porque mucha gente va, como iban los judíos, buscando las cosas de Dios a su propia justicia, no a la justicia del Señor Jesucristo, por medio de la fe. ¿Sí? Entonces, esto es para meditar y pensar cuánta gente está errada en todo esto. Pero aquí lo estamos viendo, que con todo lo que ellos eran testigos y las palabras que les había dicho desde antes, y esos discípulos vieron todo lo que Jesús hacía, era necesario ser embestidos, llenos con autoridad del Espíritu Santo en ellos. Y de esa manera estamos con Él y Él está con nosotros, porque son promesas del Señor. Wow. Por eso, con esto que leímos ahorita, escuche bien, usted ya puede entender lo que dice Mateo 24:13. ¿Se acuerdan de Mateo 24:13? Mateo 24:13 habla acerca de las señales antes del fin. Por supuesto que le están preguntando otra vez los discípulos, los judíos. Y mucha gente dice, es que eso es para ellos ahí. Podrá ser unas cosas para ellos y otras es para la iglesia, como en el caso de Mateo 24:13. Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, el perseverar, ¿qué es lo que se le viene a usted a la mente? El perseverar es mantenerse firme, escuchen bien, en una opinión o en una conducta. Si yo o usted o cualquiera ya conoce de Dios y Dios se le manifiesta y tiene una conducta diferente, que es la del Espíritu Santo, tiene que permanecer en ella. La opinión de lo que Dios le dio tiene que quedarse así. Por eso lo que dice el Señor Jesucristo sigue siendo verdad todavía. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué dice eso? Porque hay apostasía, ¿sí? La apostasía es volverse en contra de la verdad y de la fe y pensar diferente, empezar a oír doctrinas de demonios. Esa es la apostasía que a mucha gente desafortunadamente le va a pasar y le sigue pasando. Es que yo antes me gozaba en las iglesias, yo danzaba, yo hacía esto, yo ayudaba, y de repente andan en otros lados ya. Según ellos siguen siendo cristianos, pero no se han dado cuenta que ya dejaron al Dios de la verdad y están en otro movimiento ahí ya. Por eso dice aquí el Señor, y el consejo, y retengan ustedes también hoy en su corazón, que el que persevere hasta el fin será salvo. De esa manera podemos saber que acabamos la carrera con Él, porque no importa lo que los demás digan y te quieran enseñar, tú tienes que permanecer hasta el final. Tienes que perseverar más bien hasta el final, y yo también. Por eso, esto que vemos para muchos es muy contradictorio. Y dicen, ¿cómo está eso? Pero eso está escrito que la gente no puede entender ni ver nada. Mire, ya casi vamos a cerrar aquí. Venga, 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. Y es que tiene que ver todo con la muerte del Señor, con aquel que el Padre mandó, con el poder, con la autoridad que se le dio a Él, que es sobre todo. Toda autoridad me es dada. Mucha gente no quiere ni recibir al Hijo y piensan que el Padre los ama. Rechazan al Hijo y aman al Padre. Hablan de Dios y que el Hijo no es nada, que porque no es Él y que no es esto, que no es Dios, que no es nada. Bueno, cada quien, cuando estén delante de la presencia, ¿qué van a decir? Si todo le fue dado al Hijo. Mire, vamos a leer 1 Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz, ¿cuál será esa? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Ya entendió ahora sí por qué mucha gente no cree en Jesús? ¿Por qué mucha gente no le importa Jesucristo? ¿Por qué mucha gente está enamorada del Padre y de las deidades, de la Trinidad? Ellos mencionan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para todo.
lo tienen afuera, lo tienen aquí, lo tienen allá, dicen aquí, lo ponen aquí, lo llevan allá, tienen las Biblias y piensan que es donde está la máxima autoridad. Pero aquí dice que cuando sale la palabra de la cruz, para ellos es una locura porque no pueden recibirla y se están perdiendo. Las palabras de la cruz es toda la doctrina de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuál es el poder manifestado de Dios? Está en Jesús. Usted no lo puede ver en nadie más. Usted no lo puede imaginar en algo que no existe. El Padre y Jesús son los que están encargados de la salvación del mundo. No puede haber nadie más. No puede haber el Padre trabajando solo, ni el Hijo solo, porque los dos hacían lo mismo. Y los dos se ponían de acuerdo y eran uno. Y lo que dice el Padre, eso oigo y eso hago y eso digo. Y todo es uno. Entiendan. Aquí está escrito. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Hablarles de Jesús a muchas religiones es una locura y se están perdiendo. Así de fácil. Pero dice aquí a los que se salvan. ¿Cuántos somos salvos en el Señor? Los que creemos en el Hijo. Pero a los que se salvan, ¿no? Esto es a nosotros, dice que es poder de Dios. Entiendan. Esto está muy claro, muy hermoso. Vamos a leer aquí y ya con esto vamos a cerrar. Esto es un gozo, una alegría, el saber cómo se manifiestan tantas verdades que durante años la gente en doctrina de demonio la está encerrando, la está guardando y la trata de guardar y la trata de no enseñar. ¿Para qué? Para perdición de todos aquellos que creen las doctrinas de demonios. Pero la verdad, siempre el Señor la va a mostrar a aquellos que le dan el corazón, aquellos que se arrepienten y entregan el corazón a Él, ¿sí? Efesios 1:3. Vamos a ver qué dice Efesios 1:3. Vea y ponga atención ahí, porque esto es lo último y esto es lo más hermoso. Que Dios, aquí está la manifestación de los creyentes en el poder de Dios. Entienda. Dice Efesios 1:3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, oigan bien aquí, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En dónde? En Cristo. No con el propio Padre, no, con Cristo. Vean la unión que existe entre el Padre, el Hijo y la Iglesia, ¿sí? Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Todo eso a través de Cristo lo podemos hacer, ¿sí? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, dice otra vez, oiga, según el puro afecto de su voluntad. Quiere decir que Él quiso salvarme a mí y salvar a todos los que le han creído al Hijo. Dice, aquí viene, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El que nos haya hecho aceptos en el amado es que nos recibió con gozo y con alegría a todos aquellos que le creímos a Él. Fuimos aceptados con un gran gozo y admitidos mediante Jesús. ¿Está entendiendo? Dice entonces, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por eso les dijo, cuando Jesucristo leíamos en Lucas 24:45, empezó que era necesario que muriera y resucitara al tercer día. Por eso aquí vuelve y repite, en quien tenemos redención por su sangre. Eso significa la muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Entiendes? Por eso Jesucristo es la victoria nuestra. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Escuchen bien todo lo que recibimos. Aquí viene otra parte bien importante para todos los creyentes, no para líderes, para todos los creyentes, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito,
el cual se había propuesto en sí mismo. Quiere decir que cuando nos ha llamado, nos va a empezar a revelar verdad, lo que yo siempre le he dicho aquí. Aquí no vamos a memorizar doctrinas de unos pastores que ya se murieron y poner películas de ellos en las historias y decir, mira qué ejemplo tan grande. Así no vamos a predicar aquí. Aquí se va a predicar por medio de la revelación en el Espíritu Santo. Aquel que lo tenga lo va a recibir, lo va a entender y va a ser lleno. Va a ser rico espiritualmente, porque va a ser manifestado Dios en su vida. Entienda, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Aquí viene de reunir todas las cosas en Cristo otra vez. Wow. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que es así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y luego dice, en él asimismo tuvimos herencia, en Jesucristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La predestinación de todos los que Dios llamó son de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso hay que decirle, Señor, heme aquí. Usted tiene que ofrecerse, ponerse a servidumbre de Dios. Usted no sabe en qué lugar Dios lo va a usar. Por eso el propósito de Dios para todos puede ser diferente, pero es con la misma finalidad de llevarnos con Él y terminar la carrera. La predestinación así es. Nosotros somos un cuerpo que tiene muchas partes y todos funcionan diferente. ¿Entiende? Eso está escrito. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Luego dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Todos cuando nos juntamos, glorificando, alabando y danzando y dándole las gracias a Él, es lo que se hace, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Ya vio que sí tiene que desear usted la venida del Señor? Esperamos la venida del Señor y la deseamos. Aunque tengamos hijos, aunque nos hayamos recién casados, a los que se acaban de casar, a los que estén empezando y sean cristianos, a los que tengan niños, todos, si son de Dios, desean la venida de Jesús. Aquí está escrito. Los que primeramente esperamos en Cristo, dice. Dice, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Escuche eso. Escuche que no todos oyen esto, la palabra de verdad. ¿Cuál es el evangelio de vuestra salvación? Dice Pablo. Wow. Dice, habiendo creído en Él, oiga eso, qué hermoso, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? De terminar allá con Él. La promesa de Dios es que al final estemos allá viéndolo con Él en la ciudad celestial. Es una gran promesa que guardamos siempre. ¿Sí? La guardamos, la retenemos. Porque si no es promesa, ¿para qué guardarla? Es una promesa que viene. Y cerramos en el 14. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, queda muy claro que tenemos que, como Él dice en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque hay gente que empieza en el espíritu y termina en la carne, desafortunadamente. O se hacen apóstatas y terminan perdidos. Mi recomendación en el Señor es quedarnos todos absolutamente perseverando hasta el fin para poder llegar con Él y terminar la carrera a la cual Él nos llamó. Amén. Dios los bendiga y vamos a orar.